oportunidad en ese momento, queremos agradecerte infinitamente tu misericordia, queremos agradecerte infinitamente tu amor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en tu nombre y de poder apreciar, Señor, a este tiempo, de poder venir delante de tu presencia y reconocer lo maravilloso, lo bueno, lo grande que nos has sido. Queremos pedir tu gracia en este momento, queremos pedir tu sabiduría, queremos pedir tu dirección para con nosotros. Sé propicio a nosotros mientras nosotros asimilamos y mientras nosotros crecemos en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad. Y gracias porque podemos venir delante de tu presencia y tomar este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia, por favor, o abra su manual más bien, y vaya a la introducción. Vamos a ir al manual, y el manual que usted tiene en sus manos es básicamente la aportación de un par de libros que me di a la tarea de leer durante las últimas semanas. Al final está la bibliografía. Si usted quiere crecer más en la temática que vamos a seguir durante estos días, ahí hay un par de libros y de seminarios que tomé y que pudieran ayudarlo a crecer todavía más. Pero básicamente en la introducción hay un pasaje que a mí y que de hecho está en la portada, de hecho a mí es un pasaje que me cautivó cuando lo leí. Es Isaías 66 del 1 al 2. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo eso lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. Observen a quién va a mirar, ¿no? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla, ¿ante qué? Ante mi palabra, ante mi palabra. Y creo que esta es la mejor forma, la mejor manera de acercarnos y de allegarnos siempre a la palabra de Dios. Que nuestra actitud cuando nos acercamos a la palabra de Dios sea temblar ante ella. El doctor John Stott ha dicho o dijo que los secretos de la madurez cristiana están en la Escritura, al alcance de todo el que quiera descubrirla, al alcance de todo el que quiera descubrirla. La palabra de Dios tiene una amplitud que pocos de nosotros llegamos o logramos abarcar, una profundidad que rara vez sondeamos. Y bueno, la pregunta es ¿por qué estar aquí? Y la respuesta clara, directa para ustedes es sencilla. Estamos aquí porque creemos firmemente en la necesidad de amar la palabra de Dios. Amarla de tal forma que nosotros no nos convirtamos simplemente en cerebros llenos de información, sino que verdaderamente cuando la palabra de Dios es amada por nosotros, a la altura de lo que esta cita nos dice, temblemos ante su palabra, la palabra tendrá que ser obedecida, tendrá que ser aplicada en nuestras vidas, tendrá que ser llevada a cabo en nuestros corazones. ¿Por dónde empezamos? Esta es la gran pregunta. Empezamos por la palabra. No puedes amar algo que no conoces, no puedes obedecer algo que no conoces, no puedes acercarte a algo de lo cual ni siquiera estás tú asimilando lo que la propia palabra dice de sí misma, el testimonio que la propia palabra dice de sí misma. Entonces mi deseo y mi anhelo como pastor es que al final del seminario tú puedas amar más la palabra, tú puedas tener más apetito por la palabra, tú puedas tener las herramientas básicas para interpretar la palabra por ti solo, por ti solo. Entonces vayan conmigo a la página 3 y comencemos con la sesión 1. Y básicamente aquí queremos ver dos cosas y bosquejar. Vamos a hacer un recorrido casi por toda la Biblia en esta sesión y vamos a tratar de definir dos cosas. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Y por qué nosotros como creyentes debemos buscar estudiar la palabra de Dios. Uno de los grandes desafíos que tenemos al leer la palabra de Dios es no dejarnos dominar. Escucha bien esto, no dejarnos dominar por lo que pienso, por lo que siento o por lo que creo.
Diga conmigo, por lo que pienso, por lo que siento o por lo que creo. Nosotros tenemos que ser dominados por la palabra. Muchas veces nos acercamos a la Biblia y lo que nos domina es lo que siento, lo que pienso o lo que creo. De hecho, nuestros días son días, el problema no es predicación, tenemos demasiada predicación. Usted va a YouTube y le pone ahí predicación y salen un montón. El problema no es predicación, el problema es buena predicación versus mala predicación. Ese es el real problema que tenemos hoy en día. Entonces, el asunto está en esto. Hay mucha gente que se está acercando a la palabra de Dios por lo que piensa, por lo que siente o por lo que cree. Y entonces cuando llegan a la parte autoritativa de la palabra, es decir, cuando la palabra habla por sí sola y no casa en lo que creo, en lo que siento o en lo que pienso, simple y sencillamente rechazo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hay mucha gente que no está conectando el mensaje de las Escrituras. La razón por la que muchos de nosotros quizás no estamos conectando el mensaje de las Escrituras es porque no entendemos que la verdad de Dios fue dada o llegamos a tener lo que hoy nosotros tenemos como Biblia, y el mensaje de Dios fue dado progresivamente. Es decir, tú no lees Génesis y tienes todo el entendimiento que pudieras tener al leer Apocalipsis. No sé si les ha pasado eso, ¿no? O sea, comienzas a leer Génesis y no es como que todo está allí. Comienzas a leer Éxodo y no es como que todo está allí. Pero lo que el mensaje de las Escrituras hace es revelarnos la verdad de Dios de forma progresiva. Entonces, a veces nos acercamos a la Biblia y tenemos parte del rompecabezas, pero lo tenemos desconectado. Y no podemos ver dónde casan las cosas porque no entendemos cómo la verdad de Dios nos vino de forma progresiva. Como todo documento escrito, como el periódico, como una revista, como un libro, para llegar a tener una buena comprensión de la palabra de Dios, debemos de leerlo. ¿Cómo lo leemos? De principio a fin. O sea, tú no vas a poder tener una comprensión clara de una nota de prensa, no vas a poder tener claro un libro si tú no lees el libro de tapa a tapa. Entonces hay gente queriendo leer la Biblia, pero nunca se ha tomado el tiempo para leerla de tapa a tapa. Solo cuando lees la Biblia de tapa a tapa puedes entender el mensaje progresivo que las Escrituras nos presentan. Isaías 48:16 dice lo siguiente: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Observen la segunda parte de este versículo: desde el principio no hablé yo en secreto. Es decir, cuando Dios nos reveló su verdad, cuando nosotros estamos con la palabra de Dios frente a nosotros, lo que Dios te está diciendo en este pasaje es: desde el principio no hablé en secreto. ¿Qué tenemos en la Escritura? Tenemos el mensaje de Dios de forma completa. Es decir, ya Dios nos lo reveló. ¿Sí? Ya Dios nos lo reveló. Usted quizás ha escuchado en algún momento de su vida a algún hermano, a algún pastor, a alguna persona que tiene alguna posición o cargo en ministerio decir, es usar esta expresión: Dios me lo reveló. Y cada vez que usted escucha que un hermano o una hermana tiene ahí su Biblia y dice: mira, aquí Dios me reveló esto, usted tiene algo interesante, porque es como si esa persona te estuviera diciendo: Dios guardó un secreto y ese secreto me lo acaba de mostrar a mí. Y eso es contrario a lo que este pasaje dice, porque este pasaje dice: desde el principio no hablé ¿en qué? En secreto. Es decir, Dios ya se reveló. Recién hace unas semanas escuchaba a un predicador en este país en el que estuve, en el Perú, y cuando lo estaba escuchando predicar, él entró con el pie izquierdo y él dijo: voy a hablarles de algo
que no se habla mucho en nuestros días. Dije yo. Y no me falló. O sea, lo que él estaba queriendo hacer es basar su mensaje en una revelación personificada para él. La Biblia no te muestra esto. Mira el propósito de la Biblia. Veámoslo en dos partes. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Ahora, no lo aclaré, lo aclaro ahora. Usted tiene un manual. Yo no me voy a detener en todos los puntos del manual. Usted tiene ese manual y está ahí escrito algunas cosas que ni siquiera las voy a tocar, pero que usted las va a poder leer en algún momento, que usted decida para tener esa información. Entonces voy a ver algunos puntos nada más del manual. El problema de muchos de nosotros es que no encontramos cómo el relato de un pueblo lejano en una época remota puede tener significado para nuestro día y cómo podemos aplicar la palabra de Dios. Israel es un pueblo lejano para nosotros. La Biblia fue escrita en momentos determinados, en regiones determinadas de Palestina y de algunos otros países, y no entendemos muchas veces cómo ese mensaje tiene algo que decirnos a nosotros. A pesar de que la Escritura contiene una serie de autores humanos con una gran variedad de temas, sabemos que detrás de toda esta temática y detrás de todos estos autores hay un solo autor, y que ese autor unifica toda la palabra de Dios en un personaje principal. Veamos ahí 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 17, un pasaje muy conocido para nosotros. El apóstol Pablo está escribiendo esta segunda carta a Timoteo, su hijo amado, y le está mostrando aquí algunos aspectos, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo en este pasaje une dos cosas: une el origen de la Escritura y el propósito de la Escritura. Su origen, el origen de la palabra de Dios es que fue inspirada. ¿Quién la inspiró? ¿Qué dice ahí? ¿Quién la inspiró? Dios la sopló, la exhaló en el original. Y bueno, no vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras, pero vamos a hablar del objetivo de la Escritura. No solamente tenemos el origen, que es Dios mismo, sino que su objetivo o su propósito es que la palabra es útil. ¿Para quién es útil? Para los hombres. Para los hombres. Dentro de esa utilidad o dentro de ese propósito que las Escrituras tienen, hay tres palabras que yo ya enfaticé: salvación, Cristo y fe. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, número uno, la Biblia es un libro de salvación. La Biblia es un libro de salvación. Quizás la palabra salvación sea una palabra tan menoscabada, tan mal interpretada, de tal forma que ha sido causa de confusión para muchos. Para muchos. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo en este pasaje que las Escrituras son para salvación, para salvación. Ahora, nosotros debemos reconocer que la Escritura en toda su expresión tiene un propósito práctico y es más moral que intelectual. Es decir, aquel que quiere intelectualismo cuando está frente a la palabra de Dios, lo puede tener. Si lo quiere, lo puede tener. Puedes tener mucho intelectualismo. Puedes saberte fechas, puedes saberte nombres de profetas, puedes saberte cuándo un profeta ministró, a qué rey ministró, si era el reino de Judá o el reino de Israel. Puedes saber a dónde fue Pablo en sus viajes, con quién iba, qué ciudades visitó. Y todo esto te puede ir llenando de mucho intelectualismo. Sin embargo, la Biblia, más que ser un libro de intelectualismo, es un libro que tendría que afectar nuestra vida de forma práctica y tendría que afectar nuestra moralidad. Nuestra moralidad.
Entonces, esto debe llevarnos a la plena certidumbre que la palabra no es un libro científico, aunque vas a encontrar ciencia. No es un libro literario, aunque vas a encontrar literatura. No es un libro filosófico, aunque vas a encontrar algunas expresiones que bien parecieran figurarse a tu clase de filosofía y literatura en la preparatoria. La Biblia es un libro. La Biblia es más un libro práctico que teórico. O sea, te lleva a una práctica, te lleva a afectar tu corazón, te lleva a afectar tu familia, te lleva a afectar tu matrimonio, te lleva a afectar la crianza de los hijos, te lleva a afectar todo, tu vida laboral, tu vida eclesial, tu vida en la misión del Señor. O sea, afecta todo. A Dios le interesa más decirnos cómo soportar el sufrimiento, cómo vencer el mal, cómo amar a nuestras esposas, cómo someternos a nuestros esposos, cómo criar a nuestros hijos, que simple y sencillamente filosofar acerca del origen y del propósito de los mismos. Ahora, dije que la palabra salvación es una palabra muy menoscabada, porque muchas veces nosotros simple y sencillamente pensamos que salvación es el perdón de los pecados. Cuando lees la Biblia te das cuenta que salvación es mucho más grande que el hecho de que nuestros pecados sean perdonados. No estoy diciendo que no son perdonados, pero lo que estoy diciendo es que nuestro enfoque a veces de salvación es muy limitado. La salvación incluye el propósito de Dios para redimir y restaurar a la humanidad, a toda su creación, y afirmamos que la Biblia revela el plan perfecto de Dios. Y ustedes tienen un par de citas. Veamos lo que Hebreos 2:3 nos dice acerca de esta salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El Señor vino y proclamó la salvación. Y después, en la era apostólica, quienes habían escuchado de primera mano acerca de este regalo de Dios en la persona de Jesucristo, estuvieron repitiendo acerca de esta salvación una y otra vez. Y lo vemos en todos los mensajes del libro de los Hechos. Y lo vemos después en las cartas, cómo es que ellos estaban proclamando la salvación. Entonces, número uno, la Biblia es un libro ¿de qué? De salvación. Número dos, la Biblia es un libro con un personaje principal. La Biblia es un libro con un personaje principal. Esta salvación que la Biblia nos presenta se encuentra únicamente en la persona de Jesús y nos requiere fe. Fe. Mira, de repente puedes leer la Biblia y te puedes perder en algunos detalles que hay ahí en la Biblia. Y Tony hace unos días me platicaba de lo que él había vivido en este viaje en el que estuvo en Denver, Colorado, una semana. Y voy a usar esta expresión aquí, ¿no? El maestro con el que él estuvo durante esta semana usó esta metáfora y básicamente él hablaba de que los cristianos a veces nos perdemos en las hojitas y nos olvidamos del tronco. O sea, estamos tan viendo las hojitas y nos olvidamos del tronco. Ahora, esto es lo que pasa cuando nosotros leemos la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces nos perdemos en las hojitas y nos olvidamos del tronco. ¿O no te ha pasado que lees Apocalipsis y estás con las calles de oro, la mujer, la bestia, las iglesias, y te olvidas de lo que Apocalipsis 1 dijo? O sea, lees Apocalipsis 1 y lo primero que encuentras ahí es el precioso encuentro que tuvo el apóstol Juan con el Cristo. ¿Cuál Cristo? Glorificado. De tal manera que Juan, de acuerdo a lo que el capítulo 1 nos dice, dice que cayó como ¿qué? Como muerto delante de este Cristo glorificado. Hermanos, él había conocido al Jesús que estuvo aquí en la tierra, pero esa era la primera vez que él veía al Cristo glorificado como él se quiso glorificar, como él se quiso mostrar a la vida del apóstol Juan. Y de ahí en adelante comienza una serie de símbolos
y de detalles apocalípticos que a nosotros nos cautivan. ¿No es así? Te vas y te duermes con Apocalipsis 4 y 5, la adoración celestial, y en la noche te encuentras contando 24. Estás viendo al león por un lado, estás viendo al cordero por otro lado, estás imaginándote cómo van a estar vestidos los africanos, los chinos, ¿Qué es eso? Te estás quedando con las hojitas y no estás entendiendo que el tronco de la palabra es ¿quién? Es Cristo. O sea, buscamos a Cristo cuando leemos el Pentateuco, buscamos a Cristo cuando estamos en los libros históricos, buscamos a Cristo en el libro de los Salmos, vemos a Cristo en el libro en los libros proféticos, vemos a Cristo en los evangelios, vemos a Cristo en el libro de los Hechos, vemos a Cristo en las cartas, vemos a Cristo en el Apocalipsis. Cuando tienes una idea clara de que Cristo es el tema principal, el personaje principal, no te vas a perder. Pero a veces nosotros creemos que Moisés es el personaje principal. A veces nosotros creemos que David es el personaje principal. Creemos que Jeremías es el personaje principal. Ahora permítame dar un recorrido. Lo primero que quiero que vean es a Cristo en la ley. Cristo en la ley. Jesús mismo dijo que las escrituras daban testimonio acerca de él. Usted recordará que el relato de dos personas que iban caminando rumbo a Emaús el día que el Señor Jesús había resucitado, y de repente el Señor comienza a caminar con ellos. Ahí en Lucas 24 verso 27 dice que Jesús, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Dónde comenzó Jesús a hablar de su persona? ¿Dónde comenzó? Con Moisés, y fue hasta los profetas. Es decir, él fue de la ley a los profetas mostrándoles a Cristo. El mismo capítulo 24 de Lucas, pero el verso 44. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vean cómo la vida y el ministerio de Jesús tenía como meta que se cumpliera. ¿Qué se iba a cumplir? Todo lo que decía. 3 partes: la ley, los profetas y los salmos. Dígalo conmigo: ley, profeta y salmos. ¿Qué es eso? Todo el Antiguo Testamento. ¿Qué se iba a cumplir en la persona de Jesús? Todo lo que el Antiguo Testamento había dicho. ¿Acerca de quién? Acerca de él. ¿Por qué? Porque él es el personaje principal. Entonces tienes que aprender a ver a Cristo en toda la ley. Esta es la última cita que vemos como la escritura donde Jesús está dando testimonio acerca de sí mismo. Y en esa cita él dice: todo el Antiguo Testamento da testimonio acerca de mí. Entonces tenemos que ver la relación entre ambos testamentos, es la promesa y el cumplimiento de este personaje. O sea, el Antiguo Testamento te habla de la promesa de que el Mesías vendría, pero el Nuevo Testamento te habla de cómo el Mesías cumplió cabalmente esas preguntas. Por la ley, nosotros entendemos los primeros 5 libros de la ley, a los que llamamos el Pentateuco. ¿Cómo hallamos a Cristo en estos libros? ¿Cómo hallar a Cristo en Génesis? ¿Cómo hallar a Cristo en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio? Bueno, pudiéramos pensar en algunas cosas y están en sus notas. Contiene alguna serie de profecías acerca de la salvación y del Salvador que son reflejadas en el resto de las escrituras. La primera, Génesis 3:15, o lo que conocemos como el protoevangelio. La simiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15 está ahí en la segunda o tercera hoja de tu Biblia. ¿De qué habla eso? Habla del Hijo de Dios, el descendiente de Eva. Luego en el capítulo 12, verso 3, habla que por medio de la descendencia de Abraham bendeciría a todas las familias de la tierra. Y esa promesa hasta el día de hoy nos alcanza. Y luego en Génesis 49:10, no sería quitado el cetro de Judá hasta que viniera aquel a quien le pertenece y en él se congregaran los pueblos. 3 palabras, 3 profecías en el libro de Génesis. Las 3 apuntan a Jesús. Las 3 apuntan a Jesús. Luego en el libro de Deuteronomio, Moisés
habla dos veces en el versículo, en el capítulo 18, verso 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él, ¿qué dice? Oiréis. Y luego en el verso 18, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. ¿Quién es este profeta? Jesús. Desde el quinto libro de la Biblia, Moisés está diciendo, o por lo menos en el orden cronológico que nosotros tenemos, él está diciendo, va a venir un profeta, tienen que escucharlo a él. Todo esto representa lo que un día tendremos en Cristo. Ahora, podemos ver imágenes y podemos ver tantos tipos, simbologías que nos revelan a Cristo en estos primeros 5 libros de la Biblia. El trato de Dios con Israel, cómo Él lo escogió, cómo Él lo redimió, cómo Él estableció su pacto con Él, cómo Él expió sus pecados mediante el sacrificio, cómo les dio una herencia en la tierra prometida. Todo representa lo que un día nosotros como creyentes tendríamos en Cristo. Véalo así. Dios nos escogió y nos hizo su pueblo. Cristo derramó su sangre para expiar nuestros pecados y ratificar el nuevo pacto. Nos ha redimido no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud al pecado. Él es nuestro gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo en la cruz como un sacrificio por los pecados para siempre. Y todo sacerdocio o sacrificio se cumple completamente en Él. Él es quien con su resurrección nos ha hecho nacer de nuevos a una esperanza viva para tener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, de acuerdo a lo que Pedro escribió en la primera carta, capítulo 1, verso 4. La herencia que los israelitas tuvieron en la tierra prometida, en algún momento se corrompió, en algún momento se contaminó, en algún momento se marchitó, pero la herencia que nosotros tenemos en Cristo va completamente en contra de eso. Es incorruptible, es inmarchitable y es incontaminada. Todo esto describe los distintos aspectos de la salvación en Cristo, que nosotros tenemos en Cristo, no porque la ganamos, no porque nosotros nos portamos bien y por eso el Señor nos salvó, no porque nosotros hicimos algo con nuestras obras que impresionara el corazón de Dios para decir, a ese lo voy a salvar. Lo que esta historia de Israel nos permite reconocer a lo largo de toda la Escritura es cómo el Señor nos eligió, cómo el Señor nos expió, cómo el Señor hizo pacto con nosotros, cómo el Señor nos redimió, cómo el Señor se sacrificó y cómo finalmente el Señor nos ha hecho herederos juntamente con Cristo, mostrándonos todo esto por su gracia, nunca por nuestros méritos. Miren cómo Pablo lo dice a los Gálatas, capítulo 3, versos 23 y 24. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados. ¿Bajo qué? Bajo la ley. Confinados, porque para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La palabra confinado ahí describe a un hombre encerrado en una prisión militar, bajo llave y con un tutor encargado de su disciplina. La razón es que la ley moral condenaba totalmente al que quebrantara la ley sin ofrecer remedio alguno. Ahora, es allí donde apuntaba Cristo. La ley nos mantuvo en esclavitud hasta que vino Cristo. El único que pudo darnos libertad es Cristo. Estábamos condenados por la ley, pero fuimos justificados por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Entonces, vas al Pentateuco, no te pierdas en las ramitas, ve al tronco, el tronco es Cristo. No te distraigas con las ramitas, no te distraigas con las ramas que salen del tronco, ve al tronco, busca a Cristo mientras estás en el Pentateuco. Número 2, revisemos a Cristo en los profetas. Esta división del Antiguo Testamento incluye libros históricos, que quizás para usted sería medio raro que estuviese en esa clasificación. Josué, Jueces, Samuel y Reyes
son considerados profetas anteriores. Y después tenemos lo que usted y yo conocemos como profetas mayores y menores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y 12 profetas menores. No vaya a pensar cuando hablamos de profetas mayores y menores que los primeros eran gigantes y los segundos estaban chaparros. No se miden así, se miden por su cantidad de profecías. Isaías, Jeremías y Ezequiel son libros que son muy amplios. ¿Se da cuenta? Muy amplios. Pero puedes leer profetas menores que son muy cortos. Este día en nuestro devocional leímos Habacuc, Ageo y Sofonías. Son libros muy cortos, de 3 capítulos, de 5 capítulos. Los lees rápido. Sus profecías fueron mucho más cortas. Israel comenzó con una teocracia, es decir, fue una nación regida, gobernada por Dios, y en algún momento ellos pidieron monarcas. Ellos dijeron: queremos ser como las naciones que nos rodean, danos un rey. Esta fue la demanda que hicieron ante el profeta Samuel. Ellos despreciaron la forma de gobierno teocrática, es decir, Dios gobernándoles a través de un juez, y se contaminaron con la idea pagana de que tenían que tener un gobernante. El Señor les advirtió qué es lo que iba a pasar y ahora nosotros sabemos que pasó. Sin embargo, cuando tú ves la forma como estos libros proféticos se desarrollaron, te das cuenta que los profetas describen la clase de rey que sería el hijo de David, siendo el ideal y mostrándonos cómo David incluso había prefigurado a este rey de forma imperfecta. O sea, David sí prefiguró a Jesús, pero lo prefiguró en una forma imperfecta. Es el profeta Isaías quien llega a describir a este rey y dice que su reino se distinguirá por 4 cosas: un reino de paz, un reino de justicia, un reino universal y un reino eterno. Eso es lo que el profeta dice en Isaías 9. Isaías 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí tienes el tipo de gobierno que un día tendremos en el Señor: un reino de paz, un reino de justicia, un reino universal y un reino eterno, es decir, no tendrá fin. Si tú contrastas estas 4 cosas contra los gobiernos o los reinos de nuestros días, te vas a dar cuenta de algo: ni las dictaduras son eternas. O sea, en algún momento un dictador murió y se acabó. En algún momento en alguno de nuestros países en América Latina hubo un golpe de estado y ¡pum!, se acabó. Sin embargo, este reino será eterno. Pero no solamente los libros proféticos te presentan profecías mesiánicas de Jesús hacia adelante. Curiosamente, el profeta Isaías también te habla de los sufrimientos. Y para muestra está Isaías 53, el siervo sufriente. Y te presenta no solamente el tipo de gobierno, el tipo de reino, el tipo de autoridad que tendría Jesús, te presenta también sus sufrimientos. ¿Se cumplió en Jesús eso de que Él sufriría? ¿Logran ver en los evangelios cómo es que Él sufrió? Sí lo logramos ver. Lo tercero que quiero que vean en ver a Jesús es Cristo en los escritos. Número 3, Cristo en los escritos. En esta categoría están los salmos. Los salmos son el himnario que los judíos tenían. Constituye el libro principal en esta sección de los escritos: Proverbios, Cantares, Eclesiastés. El Nuevo Testamento aplica varios de estos salmos a la persona de Cristo.
los conocemos como salmos mesiánicos. Esos salmos hablan de la deidad, de la humanidad, del sufrimiento y de la exaltación de Cristo. Salmo 8, Salmo 2, Salmo 22, Salmo 110, presentan el cumplimiento de salmos mesiánicos en la persona de Jesús. También encontramos el libro de Proverbios, en el que los sabios hablan de toda sabiduría, pero el fundamento de esa sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Entonces aquí tenemos todo el Antiguo Testamento. Tienes que ver a Cristo en el Pentateuco, tienes que ver a Cristo en los profetas, tienes que ver a Cristo en los salmos, en esos salmos mesiánicos, y después en porciones de los libros de sabiduría, donde nos presentan que toda la sabiduría que el hombre tiene se encuentra única y exclusivamente, no en la religión, no en la iglesia, no en un dogma, se encuentran única y exclusivamente ¿en quién? En Cristo. Otra manera de resumir el Antiguo Testamento es presentar a Cristo como un profeta mayor que Moisés, como un sacerdote mayor que Aarón y como un rey mayor que David. ¿Se da cuenta? Solo en él hallamos el cumplimiento final de los ideales del Antiguo Testamento sobre la profecía, sobre el sacerdocio y sobre el reino. Acabamos de recorrer todo el Antiguo Testamento sin fijarnos en las ramas, sin fijarnos en las hojitas, pero fijándonos en el tronco. Así tienes que leer el Antiguo Testamento, buscando a Cristo, línea tras línea, libro tras libro. Ahora pasemos al Nuevo Testamento, veamos a Cristo en el Nuevo Testamento. Los evangelios nos detallan desde distintos puntos de vista la historia del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, dejándonos el testimonio de sus palabras y de sus obras. Estas memorias de los apóstoles fueron llamadas por la iglesia primitiva así, las memorias de los apóstoles, y más tarde se conocieron como evangelios. Recordemos que al principio, cuando los apóstoles comenzaron a contar las enseñanzas, las historias de Jesús, no había libros, no había Biblias. O sea, hubo un momento en el que la iglesia no tuvo lo que tú y yo ahora tenemos y que conocemos como una Biblia. Lo que la iglesia primitiva tuvo al principio fue el testimonio de los apóstoles diciendo lo que Jesús había enseñado y lo que Jesús había hecho. Pasen a Lucas capítulo 1, mira. Vean ahí cómo Lucas comienza. Y cito a Lucas porque Lucas, de los 4 evangelios, lo que hizo fue una investigación. El doctor Lucas, como lo estamos viendo en el libro de los Hechos ya por 2 años, hizo una investigación. Y vean cómo empieza su investigación en el capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1, verso 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido, de eso, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes fueron testigos oculares? Los apóstoles, y ahora están ministrando la palabra. ¿Qué están diciendo? Lo que habían oído y lo que habían visto. Verso 3. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que me han sido enseñadas. ¿Se dan cuenta? El evangelio fue preservado al inicio de la historia de la iglesia primitiva, fue preservado por los hombres que habían escuchado el mensaje del evangelio de forma directa. Por esta razón es que Marcos escribió el evangelio de Marcos, un evangelio que se conoce como el evangelio según San Pedro,
Es decir, Marcos por lo menos no está en la lista de los 12 apóstoles. Este es la narración de Pedro que Marcos escribió. Tenemos después el Evangelio de Mateo, tenemos después el Evangelio de Lucas y finalmente tenemos el Evangelio de Juan, un evangelio distinto al resto de los primeros tres que se conocen como evangelios sinópticos o que son muy parecidos. Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos. En algún momento encuentras detalles en uno de ellos que no está en otro, pero Juan es distinto. La razón por la que Juan es distinto es que el evangelio de Juan fue escrito casi al final del siglo I. Marcos no pasa el año 50 y Juan fue escrito por allá entre el 95 y el 98. Hay casi 50 años de diferencia entre que Marcos escribió su evangelio y Lucas escribe su evangelio. Por esa razón, el tipo de evangelio que escribe Juan es un evangelio apologético. Lo que Juan está tratando de hacer es una defensa de la divinidad del Hijo de Dios, porque el gnosticismo ya estaba permeando a la iglesia. Y lo vemos primeramente en las cartas, cuando Juan escribe primera, segunda y tercera y ataca a los gnósticos y señala a estos falsos maestros infiltrándose entre la iglesia. Este tan solo fue el embrión para llegar a escribir el evangelio de Juan, en el que él está defendiendo la divinidad del Hijo de Dios. Entonces nosotros escuchamos a Cristo a través de los mensajes de Pablo y de Pedro en el libro de los Hechos. Hemos estado impregnados de estos mensajes en los últimos años mientras estudiamos Hechos. Pero usted recordará lo que Lucas sí nos dice ahí en el libro de los Hechos. En el capítulo 2, verso 47 nos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor, Cristo, estaba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. De todas las ocasiones que Pablo, que Pedro presentan al Hijo de Dios en el libro de los Hechos, siempre lo presentan como Señor. Solamente hay 2 menciones en el libro de los Hechos que presentan a Jesús como Salvador. El resto lo presentan como Señor. Era este Señor quien tenía autoridad para salvar. Era este Señor de quien ellos habían aprendido el evangelio, de quien ellos después habían escrito los evangelios, quien estaba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y después llegas a las epístolas. En las epístolas se amplía el testimonio del Nuevo Testamento sobre Cristo. Pero lo que ves en las epístolas es cómo la gloria de Dios se despliega de forma total en la persona y en la obra de Cristo, relacionándolo con la vida del creyente y la vida de la iglesia. Lo que encuentras ahí en las epístolas es cómo este Señor que te salvó, cómo este Señor que está gobernando poderosamente sobre tu vida puede impresionar, puede impactar tu vida práctica, tu vida en familia, tu vida matrimonial, tu vida laboral. Y luego cómo es que tú vienes a la iglesia y vienes a ser miembro de un cuerpo. Su revelación llega al clímax cuando abrimos el libro de Apocalipsis, presentándolo como un hombre glorificado entre los candeleros. Los candeleros son la iglesia, quien nos vigila y a la par conoce nuestras obras. Apocalipsis 2 y 3. Es presentado por Juan como el jinete majestuoso montado sobre un caballo blanco que sale a juzgar, llevando su nombre escrito sobre él, Rey de Reyes y Señor de Señores, de acuerdo a lo que Apocalipsis 19 nos dice. Y finalmente es presentado como el esposo celestial. Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Diga conmigo eso último, porque es maravilloso. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuánta gente en nuestros días está perdida por profecías? Están tan perdidos que no pueden ver a Jesús. Dios me dijo, Dios me dio un sueño, Dios me habló, Dios me mandó un WhatsApp, Dios me escribió en el muro de Facebook.
Nos reímos, pero es la realidad. Nos reímos, pero es la pura realidad. Y tú lees este pasaje donde este ángel le está diciendo a Juan: no me adores a mí, adora solamente a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, lo mencioné hace un momento, y Apocalipsis es un libro de muchos simbolismos. Te puedes perder en el libro de Apocalipsis y no entender que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estaba en una clase de Biblia en un colegio cristiano y había tocado esta semana estudiar el libro de Apocalipsis. El último día de la semana, la maestra hizo esta gran pregunta a sus niños, creo que de quinto o de sexto año, y dijo: ¿alguien pudiera resumir todo lo que hemos estado hablando durante esta semana en una sola frase? Y valientemente un niño levantó la mano al final del salón, y él se paró sobre su pupitre y dijo: Jesús gana. Y cuando leí esa historia dije: Señor, ¿con cuánta razón dijiste que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de Dios? Te puedes perder leyendo Apocalipsis. Te puedes olvidar de Jesús y quedarte con las ramas y las hojas. Y lo que la Biblia te muestra, número uno, es que es un libro de salvación. Número dos, es que es un libro que tiene a un personaje, ¿qué? Principal. ¿Quién es ese personaje? Jesús. Entonces la Biblia es el retrato de Cristo pintado por el propio Dios, o pintado por Dios mismo. De otra manera nunca podrás conocer a Jesús. De otra manera nunca podrás conocer a Jesús. Jerónimo dijo en el siglo IV: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Martín Lutero, en el día de la Reforma o en los días de la Reforma, dijo: así como vamos a la cuna solo para ver al bebé, así vamos a las Escrituras solo para ver a Cristo. Ahora que tenemos bebita en casa, a veces yo me encuentro a mis hijas viéndolas nada más dormir. A veces la despiertan, pero hay veces que llegan ahí, están paradas y solamente la están viendo. A veces yo me encuentro a su mamá que está viéndola solamente. A veces yo mismo paso y la veo. Lo que Lutero dijo tiene un sentido y una razón increíble. Vamos al lugar indicado para ver lo que queremos ver. ¿Quieres ver a Cristo? Ve a la Biblia. Búscalo en el Pentateuco, búscalo en los escritos, búscalo en los profetas, búscalo en los evangelios, búscalo en los hechos, búscalo en las cartas, búscalo en Apocalipsis. Y te digo algo, estoy seguro, lo vas a encontrar. Lo tercero que Pablo le dijo a Timoteo: no solamente es un libro de salvación, no solamente es un libro que tiene un personaje principal, es un libro que requiere fe. Es por la fe que obtenemos el regalo de la salvación. Y la fe no es de nosotros. La fe es un regalo de Dios. La fe no es algo místico. La fe no es un salto al vacío. La fe es un regalo de Dios. Allí en la salvación Dios te regala gracia. Y en el combo también te regala fe para que puedas creer, para que puedas humillarte delante de Él. Son el regalo que tenemos en la salvación. Por eso la gloria del Evangelio es que nosotros conozcamos más y más a nuestro Salvador. Más y más a nuestra salvación. Ella no debe satisfacer solamente nuestra hambre de intelectualismo. La palabra de Dios tiene que despertarnos a tener una fe genuina. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el continuo oír de la palabra de Cristo. Entonces necesitas creerla. Pues aquí tienes el retrato que Pablo le dio a Timoteo de la Escritura. Es un libro que básicamente contiene un mensaje: salvación. Es un libro que tiene un personaje principal: Cristo. Es un libro que requiere algo: fe. Fe. Lo segundo, ¿por qué es que estudiamos entonces la palabra de Dios? ¿Por qué es que nos acercamos a la palabra de Dios
para estudiarla. Mira, leer y estudiar la Biblia es simplemente importante por lo que ya leímos en esa escritura, porque es la palabra de Dios. Esa sería razón suficiente para ir a la palabra, porque es la palabra de Dios. Pero a eso Pablo agrega algo: es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, es soplada, es exhalada por Dios. En otras palabras, es la palabra de Dios para nosotros. Cuando tú lees la Biblia para ti mismo, Dios te está hablando. O sea, no tienes que buscar algo místico, Dios ya te está hablando. Recuerdo una vez fui a un hospital a orar por una persona. En el hospital había varios cristianos de varias corrientes, de varios entendimientos de la palabra de Dios. En esa cama estaba una hermana de esa congregación y la persona que estaba allí hospitalizada era su padre. Pero había otra hermanita de estas que le gustan las cuestiones místicas. Y cuando supo que yo era el pastor, lo primero que me dijo es: ¿qué le dijo Dios? ¿Se da cuenta? Ahora, aquí tienes la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios para tu vida. Dejemos de pensar que Dios tiene algo que decirnos en este día y que fuera así como algo emocional, fuera de las escrituras. ¿Quieres que Dios te hable? Ve a la Biblia. Ahora tú dices: pero a mí me gustaría que Dios me hablara audiblemente. Está bien fácil, lee la Biblia en voz alta. Se acabó, ahí te está hablando Dios. Pero nos encanta el misticismo de decir: Dios nos dijo esto. Yo se los dije en la mañana a mis hijas, terminamos de leer estos 3 libros y cuando íbamos a orar les dije: acabamos de escuchar a Dios. Así, sencillo. ¿Para qué le buscamos más al asunto cuando el suelo está tan parejo? O sea, ¿quieres oír a Dios? Pues lee la Biblia. Mira, la Biblia contesta preguntas que los filósofos y la gente en general se han hecho y que Dios las responde desde las páginas de las escrituras. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Sí o no? La respuesta está en la Biblia. Si no tienes la respuesta es porque no has ido a la Biblia. Ahora peor tantito. Bueno, me voy a meter ya en asuntos, en arenas movedizas. Tenemos cristianos que van y pagan una consulta con un psicólogo. Y cuando se sientan ahí frente al psicólogo, le dicen, esa es la pregunta existencialista que dice: ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿Se da cuenta? Somos flojos, somos perezosos para ir a la voz de Dios y que sea la palabra de Dios la que nos responda, nos conteste esto. Adicionalmente, mira, de estas preguntas que yo las pudiera manejar o decir que son un tanto existencialistas, pudiéramos adicionar otras preguntas, porque la Biblia nos proporciona consejos que son muy prácticos. ¿Qué debo buscar en mi pareja si es que usted se va a casar? ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cómo puedo ser un buen padre o una buena madre? ¿Qué es el éxito y cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué es más importante en la vida? ¿Cómo puedo vivir para que no tenga que arrepentirme en un futuro? ¿Cómo puedo complacer a Dios? ¿Cómo puedo obtener su perdón? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas y los eventos injustos de la vida para salir victorioso? Todo eso está en la Biblia y no está en sus notas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tenemos que leer y estudiar la Biblia porque es totalmente confiable y sin error. Aquellos que dicen que la Biblia tiene errores deben tener sus oídos cerrados a la verdad. Miren, pasen a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 23.
está este momento adverso, difícil que se vivió en ese momento. ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. ¿Se acuerdan de ese momento? El Señor acaba de hacer un milagro de hacer caminar a un paralítico. Y la religión luego comienza a hacer preguntas, igual que en nuestros días. Pero Jesús los lleva a este punto. ¿Qué es más difícil? ¿Que yo perdone pecados o que yo sane al enfermo? De manera similar tenemos la seguridad de que la palabra es verdad cuando se discuten aspectos espirituales que no podemos atestiguar con nuestros sentidos físicos, pero muestran su veracidad en todas aquellas áreas que podemos verificar: exactitud histórica, científica y profética. Es decir, me encuentro con un milagro como estos. ¿Qué tengo que hacer? Creerlo. ¿Hizo andar al paralítico? Sí, ahí dice que lo hizo andar. Lo creo, punto. Pero luego los racionalistas comienzan a decir, ¿pero cómo lo hizo? ¿Se dan cuenta? Entonces, es un libro confiable y sin error. Y yo sé que hay momentos cuando llegamos a puntos donde decimos, ¿pero cómo pasó aquí? ¿Cómo que Josué oró, sol detente en Gabaón? ¿Josué acaso no sabía que el sol no se está moviendo? No lo sabía, créelo, no lo sabía. Era ignorante de estas situaciones. Pero Dios entendió qué es lo que Josué le estaba pidiendo. Entonces, en vez de detener el sol, ¿qué hizo el Señor? Detuvo la tierra. Se acabó el asunto. ¿Se dan cuenta? Punto. O sea, creemos las narraciones, creemos los eventos, tal y como la Biblia nos lo está diciendo, porque es confiable y porque no tiene error. Segundo, debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios no cambia y porque la naturaleza humana tampoco cambia. Encontrarás mientras lees las páginas de la historia bíblica que ya sea que se trate de relaciones interpersonales o entre sociedades, Eclesiastés nos dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Y mientras la raza humana en su totalidad continúa buscando amor y satisfacción en lugares equivocados, Dios, nuestro buen y misericordioso Creador, nos dice que lo que nos traerá un gozo eterno es encontrarnos con Él. Mira, el hombre sigue siendo el mismo, con un poco de pintura, de tecnología, vehículos y ropa novedosa, pero Dios sigue siendo el mismo. No cambia. Es más, las modas regresan, ¿no? Estaba recordando de un evento hace 10 años, ahora en diciembre, 10 años, en unos días va a ser 10 años. Conocí a un famoso predicador y Tony iba conmigo y Francisco también. Un hombre muy ecuánime en su forma de vestir, pero me llamó la atención que traía un beliz de esos duros. ¿Se acuerdan de esos belices de la década de los 70, de los 80? Duros. Ahí en la casa había uno azul, de esos que los levantabas y medio los levantabas. No tenía nada, pero ya pesaba 20 kilos. Nomás con llevarlo ahorita a la báscula ya te cobrarían peso extra, así no llevaras nada adentro. Y entonces tenía que comprar una maleta hace unos días y fui a comprar una maleta. ¿Qué tipo de maleta crees que compré? Más o menos, así dura. Están de moda ahora, ¿no? Es otro material, policarbonato, creo. No es tan pesado, es liviano, pero por fuera se ve igualita. Y me estaba acordando de ese evento. Y hace unos días acabo de conocer al asistente personal de este predicador allá en Perú. Y platicando con él le dije, fíjate que hace 10 años que lo conocí y empezamos a charlar. Se me hizo bien extraño una cosa, le dije, su maleta. Y se empieza a reír y me dice, se la acabo de tirar. ¿Sabes cuándo la había comprado? Me dice, en 1970. La usó 48 años. Dice, le acabo de comprar una maletita de policarbonato, livianita, anda emocionado el hombre de 84 años. Dice que ya quiere viajar para estrenarla. Y dice,
Pero recordé eso no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue en algún momento, mira, regresa en algún momento. Entonces, por eso tenemos que llegar a las Escrituras. Dios no cambia y la naturaleza humana tampoco cambia. O sea, el hombre es pecador y necesita un Salvador. En cualquier época que tú te paras, tienes que tener esta realidad. Finalmente, debemos leer y estudiar la Biblia porque existe mucha falsa enseñanza. Existe mucha falsa enseñanza. Y a esto no voy a agregar mucho. Esta es una realidad, esto es una latente en nuestros días. ¿Qué nos defiende del error? ¿Qué nos protege del error? La verdad. Tenemos libros escritos en el Nuevo Testamento que nos fortalecen en este sentido. Judas es un libro de esos. Quería escribiros acerca de vuestra común salvación, dice ahí Judas, pero me ha sido necesario combatir ardientemente por la fe. Y entonces tiene su carta, una carta de defensa contra los falsos maestros. Tienes la segunda carta de Pedro, otra carta de defensa. Bueno, todos los libros del Nuevo Testamento hablan en alguna proporción de falsa enseñanza y de falsos maestros. Pero lo que nos protege de esa falsa enseñanza y de esos falsos maestros es la verdad. Cuando te acercas a la verdad, cuando tienes la verdad, de tal manera que la verdad está fluyendo en tu vida, estás escuchando la verdad, estás meditando la verdad, mira, tú puedes estar ahí y no pasa nada. Estaba con el hijo de este pastor con el que hice el viaje y estábamos escuchando a un predicador peruano, que entró con el pie izquierdo. Y desde que dijo que eso se lo había revelado el Señor, yo ya me figuraba hacia dónde iba. Sí, era uno de esos maestros de fe y prosperidad en este país. Y me dio tanto gusto ver a este muchachito de 13 años a mi lado riéndose y nomás hacía así con la cabeza, ¿no? Y bueno, estaba en la primera fila y tenía que abrir la Biblia, pero cada vez que abría la Biblia decía yo, eso no dice, lo que tú estás diciendo no es lo que aquí dice. Y recuerdo que terminamos la reunión y entonces este chico de 13 años me dijo, casi me salí, me reía afuera. Y dije, Señor, la verdad deja una huella en el corazón de una persona, de tal manera que cuando lo asomas al error, puedes navegar completamente en estas aguas de turbulencia y no te pasa nada. ¿Por qué razón? Porque la verdad te está defendiendo. Luego él le platicaba a su papá y le decía, papá, este pastor dijo que somos unos miserables. A ver, le dice el papá, ¿cómo que dijo que eran unos? Sí, dice, este pastor dijo que en algún momento de su vida él buscó al Señor y el Señor le dijo, eres una miseria. Tú no me representas, tú no eres mi gloria, eres una miseria. Y entonces el pastor le dijo, ¿y por qué soy una miseria? Porque eres pobre. Y entonces comenzó a desarrollar un amor por las riquezas y hablaba de su dinero y de sus viajes y demás. Lo sorprendente es que en esa sala había muchos pastores, mucho más mayorcitos que este chamaco de 13 años y todos decían amén. Pero la verdad te defiende. La verdad te defiende. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Como tal es tan necesaria como las leyes de la naturaleza. Tú puedes ignorarla, pero lo harás para tu propio mal. Así como lo serías si ignoraras la ley de la gravedad. O sea, tú y yo podemos ignorar la ley de la gravedad, no hay problema. Puedes no saberla. Pero te aseguro algo. Así no sepas qué es la ley de la gravedad, si te subes aquí arriba del techo de la iglesia y te asomas, te va a traer. ¿Sí entienden eso? O sea, puedes ignorarla. El hecho que tú y yo ignoremos la verdad no significa que estas leyes van a cumplirse. Entonces, la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas, al estudiar la Biblia, podemos compararnos con extraer oro de una mina. Si haces un pequeño esfuerzo, solo ciernes los guijarros en el arroyo. Solo encontrarás un poco de polvo de oro. Pero si te esfuerzas realmente en excavar en ella, tu recompensa
será de acuerdo a tu gran esfuerzo. El teólogo Bernard Ram dijo: el que Dios haya hablado en las Sagradas Escrituras es el corazón mismo de nuestra fe. Y sin esa certidumbre se nos dejaría a lo dubitativo del conocimiento humano. Dios ha hablado. La pregunta es, ¿qué ha dicho? El doctor Evis Carballosa ha dicho que el propósito de la Biblia es demostrar la soberanía de Dios sobre la tierra, no solo su mensaje soteriológico, sino doxológico. Es decir, no solo la Biblia te habla de salvación por sí sola, la Biblia te habla que la salvación no solamente es por sí sola para nuestro beneficio, la salvación es para la gloria misma de Dios. Es decir, cada vez que una persona está siendo salva, no hay un fin en sí mismo. Esa obra de Dios tiene que ver con glorificar al Padre por lo que Él acaba de hacer. Señor, te damos gracias porque podemos reconocer en tu verdad, en tu evangelio, la necesidad que tenemos de conocer tu palabra, la necesidad que tenemos de venir a ti rendidos, humillados y postrados ante la evidencia de tu palabra. Ayúdanos, danos entendimiento, y mientras estamos aquí en este tiempo pedimos tu gracia sobre nuestras vidas para continuar aprendiendo de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.